Buenos días chicos, ¿cómo están? Les voy a explicar, en realidad, bueno, les voy a resolver y explicar la actividad diagnóstica que les había dado semanas anteriores. Así pueden sacar todas dudas. Si bien algunos de ustedes ya les devolví el trabajo con las correcciones, pero les voy a hacer este video por si les siguen quedando algunas dudas. Bien, el primer punto les decía, ¿qué materiales de laboratorio se utilizan siempre en conjunto? Siempre. ¿Para qué se usan? Mencioné más de uno de ellos. Bien, en este caso yo les pedía no un listado de materiales en general y para qué se usaban, sino que me digan qué materiales siempre se tenían que usar juntos. O sea que si yo quería usar uno, sí o sí necesitaba el otro para poder usarlo. Y acá les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, el mortero y el pilón. El mortero es un recipiente donde uno puede moler las sustancias, generalmente si son sólidas y necesita que estén más machacadas o estén tipo polvo, se usa el mortero. Pero el mortero es la base, es el recipiente de abajo. El pilón es el palito, por así decirlo, con el que yo muelo en el mortero. Entonces siempre sí o sí se usa en conjunto mortero y pilón, ¿sí? Para moler sustancias. Después, el mechero. Yo puedo usar el mechero y generalmente si voy a calentar un vaso o algún recipiente, un vaso de precipitado, un matraz no, un Erlenmeyer o algún recipiente así que se pueda calentar, que yo tengo que apoyarlo, para usar el mechero y poder calentar, siempre voy a necesitar el trípode y la tela de amianto para poner el recipiente arriba, porque si no yo arriba del mechero no tengo dónde apoyar. Ahora, si es un tubo de ensayo el que yo voy a calentar, no se usa el trípode y la tela de amianto, sino que se usa una pinza de madera con el que yo sostengo el tubo y ahí caliento arriba del fuego. Pero en general lo que hacemos es calentar en vasos de precipitado y para eso se usa la tela de amianto y el trípode. Después, tubos de ensayo. Siempre que voy a usar un tubo de ensayo, que es para mezclar sustancias, contenerlas, voy a necesitar la gradilla. La gradilla es el recipiente donde yo sostengo el tubo de ensayo. Como el tubo de ensayo no se puede sostener solo y no lo puedo dejar acostado porque se puede volcar el contenido que tenga, yo necesito que esté apoyado en alguna parte para que no se vuelque. Y eso es la gradilla. Para eso sirve la gradilla. Entonces es donde yo apoyo y coloco los tubos de ensayo. Y para transportarlos también es mucho más fácil, porque si uso 6 tubos de ensayo, agarro una gradilla, los pongo todos y lo traslado de una mesada a otra. Después, soporte universal y aro Bunsen. Si yo quiero, por ejemplo, usar el embudo y va a estar un rato largo, necesito que quede sostenido, no lo voy a sostener con la mano. ¿Qué voy a usar? El soporte universal o pie universal. Le voy a colocar el aro Bunsen o alguna pinza y el embudo arriba. Entonces todo ese sistema me queda armado, yo puedo hacer una filtración, por ejemplo, y dejarlo ahí sin tener que estar sosteniendo el embudo todo el tiempo. Entonces, el soporte universal se usa generalmente para enganchar las pinzas doble nuez, el aro Bunsen, y eso ayuda a sostener otro tipo de materiales para hacer otros procedimientos. Después, propipeta y pipeta. Si bien la pipeta a veces se puede usar sola si es que la sustancia que yo voy a medir no es tóxica y está todo muy limpio y esterilizado y demás, siempre se recomienda que cuando voy a usar la pipeta, para succionar, en vez de succionar con la boca, que es más peligroso, se utilice la propipeta, que es como una ampolla de goma negra que se coloca en un extremo de la pipeta, se le saca todo el aire de adentro y después se aprieta un botoncito que va inflando esta propipeta y hace que el líquido ascienda por la pipeta, ¿sí? Y bueno, con la pipeta podemos medir volúmenes de líquidos, pero de pequeñas cantidades de líquidos, ¿sí? Si yo quiero medir 300 mililitros o medio litro de algún líquido, necesito otro tipo de material. Bueno, esos son algunos de los materiales que se usan en conjunto y para qué se usan. Después, para que una llama se encienda y se mantenga prendida, ¿qué es necesario? Esa era la pregunta, en el punto 2.
Para esto no era explicar cómo se enciende el mechero o lo que necesito para encender el mechero, sino que en este punto me tenían que explicar los 3 factores que se llaman el triángulo de fuego. Serían los 3 factores que yo necesito que se den en conjunto para que el fuego se encienda. Y en este caso es la presencia de un combustible. El combustible es un material capaz de arder, ¿sí? Por ejemplo, el gas. Después, la presencia de un comburente, que es una sustancia oxidante que hace posible que el otro material arda o se queme. Es decir, que el combustible arda o se queme. En este caso, puse un ejemplo como por ejemplo el oxígeno del aire. Después, una fuente de energía inicial. Siempre para iniciar el fuego necesito una chispa o una llama pequeña para poder encender una llama más grande, ¿sí? Es como el calor, la energía que necesita inicialmente para después mantenerse. Entonces, estos 3 factores son los que se necesitan para encender la llama. Después les pedí que, ahora sí, en el punto 3, que describan cómo encender el mechero y las precauciones que hay que tener. Recuerden que para encender el mechero primero hay que abrir la llave de gas que está en la pared. Después siempre se prende de a 2 personas en los mecheros que tenemos en el laboratorio. Siempre es necesario 2 personas. Una que apriete la perilla o el botón que permite que el gas pase por el mechero. Y otra que prenda el fósforo o el encendedor y que lo acerque a la boca del mechero. Entonces, estas 2 cosas se tienen que hacer en simultáneo, por eso es que se necesitan 2 personas. Entonces, una aprieta la perilla, otra enciende el fósforo. Siempre recordar que el fósforo se prende para afuera, no para adentro. Cuando tengo la cajita y lo raspo el fósforo en la cajita, lo raspo para afuera y que no apunte a ningún compañero, así no les puede saltar ninguna chispa ni el fósforo encendido. Entonces tienen que prenderlo para un lugar donde no haya ninguna persona y para afuera. Lo acercan rápidamente a la boca del mechero y la persona que está apretando la perilla o el botón tiene que mantenerla apretada unos 10 segundos aproximadamente. ¿Por qué eso? Así se calienta la termocupla, que es una medida de seguridad que tiene el mechero. Si esa termocupla no adquiere temperatura, el mechero se va a apagar. Y es una medida de seguridad para cuando el mechero se apaga por alguna cuestión externa que está ajena a nosotros, para que no pierda gas. Entonces, si se apaga por casualidad, por una corriente de aire o lo que sea, corta el paso de gas y no sigue perdiendo, ¿sí? Eso sería más o menos. Y las normas de seguridad: mantener el pelo atado, la mesada despejada, si hay cortinas o cosas cerca, alejarlas, siempre que el mechero, la llama del mechero esté lo más liberado del espacio posible, no pasar por encima ni nada, tampoco tocar el mechero porque nos podemos quemar. Después de eso se regula la entrada de aire y la entrada de gas y se ve con qué tipo de llama se va a trabajar. Bien. Y el último punto, yo les decía, les ponía como algo para hacer y ustedes me tenían que decir qué material usarían para hacerlo. En este caso, el inciso A dice medir 3 mililitros de agua. 3 mililitros es una cantidad muy pequeña. Entonces, lo que vamos a usar es la pipeta. Muchos acá me ponían la probeta. La probeta es muy grande para medir una cantidad tan pequeña. Entonces, lo que se usa es la pipeta. Después, calentar agua para que se disuelva mejor una sal. Acá muchos me ponían vaso de precipitado. Y yo con el vaso de precipitado no puedo calentar, porque no alcanza temperatura el vaso de precipitado solo. Yo necesito el mechero, el trípode, la tela de amianto y sí un vaso de precipitado para colocar la mezcla. Pero el vaso es para colocar la mezcla, no para calentar. Para calentar usamos el mechero, ¿sí? Que quede claro eso. Medir 150 mililitros de ácido, que es vinagre, ácido acético. 150 sí es una cantidad más grande que yo puedo medir con una probeta. En este caso sí, en vez de la pipeta vamos a usar la probeta. Después, medir la temperatura del sistema anterior, el del inciso B. Para medir una temperatura se usa termómetro. Y después, medir 4 gramos de una sal. Y para medir una cantidad de masa se utiliza la balanza. Siempre la balanza
solemos usarla con un vidrio de reloj que lo apoyamos sobre la balanza para que no se ensucie el platillo de la balanza. Entonces colocamos el vidrio del reloj, llevamos la balanza a cero y ahí empezamos a colocar la sal que queremos medir, o la sustancia, en este caso sal. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda saben que me pueden escribir y nos vemos en el próximo video.